Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a la jornada académica de esta tarde que se ha denominado Movilidad Urbana Sostenible y Logística de Distribución de Mercancías. Pero antes de que iniciemos con la parte académica, como lo habíamos prometido, en efecto la ANDI había propuesto para todas aquellas personas que se inscribieran y que su inscripción fuera paga, en efecto por inscripción temprana, pues vamos a hacer la rifa de una Palmo. Vamos a identificar del 1 al 197 y por puntualidad además vamos a identificar 3 personas para que nos den 3 números. El tercero es el ganador, ¿de acuerdo? ¿Alguien de aquí que quiera dar un número? 10. El número 10. El número 10 es el señor Adolfo León Agudelo Castro, no es ganador. Por este lado. El número 5, Jorge Omar Henados y Fuentes, de la empresa Bimbo de Colombia. Bienvenido, muchas gracias por asistir. ¿Cómo está? Y el tercer número, que es el ganador de esta PAN que entrega la ANDI seccional Valle del Cauca. Vamos a identificar a alguien por el centro, el señor que está ya solito en la fila, atrás suyo, sí señor. Deme un número del 1 al 197, usted. Yo en la vida. 189 es el ganador de la PAN o la ganadora, vamos a ver quién es. Hamlet Velázquez, de Transportes Especiales ARG. ¿Está? ¿No está? La condición era que estuviera presente además, inscrito y presente. Identifiquemos a alguien, el señor de la... No, una mujer, vamos, aquí hicieron las mujeres de este lado. Por aquí la señora de verde, que deme un número del 1 al 197, no usted. Usted, señorita. Sí. Del 1 al 197, usted. ¿De negro? Sí, de negro. Al 197. El número 150. El señor Luis Guillermo Restrepo Bejarano, Dromayor Cali S.A. Ah, bueno, perfecto, es el feliz ganador de la Palma. Hace entrega, ¿hicieron algún negocio y usted no? No sé. El doctor Rodrigo Velasco hace entrega de este espectacular obsequio que hace la ANDI a los asistentes. Ah, la cédula, por favor. Que la disfrute. Un fuerte aplauso para el asistente al 14º Congreso. Y bueno, viene la entrega de este super premio. Fue rifado anoche al el señor Maurier Valencia Hernández de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda. Es el feliz ganador de este premio. La entrega la va a hacer, ya me desempapelo un poquito. La va a hacer la doctora Ángela Pérez. Ella es directora internacional de proyectos de inversión UNISA, Unión Inmobiliaria. Este premio, este certificado, indica que el portador de este certificado se ha hecho acreedor de un obsequio de patrocinio consistente en un plan all inclusive, todo incluido, 3 noches, 4 días en la isla de Aruba, al interior del complejo de propiedad raíz fraccional, derecho del cual podrá hacer uso en cualquier temporada del año, excepto en el periodo diciembre 15 de 2008 a abril 15 de 2009. Para usar este obsequio se solicita efectuar reservación definida al complejo con un periodo mínimo de 3 meses de antelación a su viaje. Por disponibilidad aérea se sugiere que la reservación en fecha definida se haga en un tiempo límite de 15 días posteriores a la entrega de este certificado. Es muy importante, este certificado tiene un periodo de vigencia de 1 año a partir de la fecha. Como constancia, se firma en Santiago de Cali a los 18 días del mes de septiembre del año 2008. Pero dejemos que sea la doctora Ángela quien haga entrega. ¿Está la persona? No está. Bueno, no está en el evento. ¿Qué hacemos? Usted me dice. Ok, entonces la doctora Ángela hace entrega al doctor Rodrigo Velasco para que sea él el encargado después de enviárselo. Bueno,
Bueno, muchas felicidades para esta persona que decidió acompañarnos en el 14º Congreso de Gerentes de Logística. Hace entrega la doctora Ángela Pérez, directora internacional de proyectos de inversión de UNISA, Unión Inmobiliaria. Muchísimas gracias. Y bueno, entramos en materia. Voy a presentarles al doctor Juan Camilo Nariño Alcocer, gerente seccional de la ANDI en Cundinamarca, quien nos hablará sobre estudio de movilidad en la ciudad de Bogotá. El doctor Nariño es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Acción Política y Participación Ciudadana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Francisco de Vitoria. Actualmente es el gerente para Bogotá y Cundinamarca de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Es el vocero de la industria y el sector privado de la región y se ocupa de generar políticas públicas y diálogos constructivos que agreguen valor al sector productivo. Doctor Nariño, bienvenido. Esto ya está. Gracias. ¿Ya? Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos, especialmente a Rodrigo, a Edgar, al comité promotor de este congreso. Tal vez uno dentro de la casa dimensiona un poco más el enorme esfuerzo que hay que hacer constante para tener un evento de estas dimensiones, con tantos invitados internacionales, con tantos asistentes, pero además sostenerlo durante 14 años. Próximo año, para que una vez anoten en sus agendas, es la celebración de los 15 años de este evento. Y desde ya me han contado que lo van a empezar a organizar y va a ser un gran evento de logística. Así que pues de verdad muchas felicitaciones por este esfuerzo enorme que hacen. Miren, yo quiero aquí, al introducir este tema de la infraestructura para la competitividad en la región, esto fue un estudio, digamos un esfuerzo que hizo la seccional de la ANDI, el sector privado de la ANDI en Bogotá y Cundinamarca, con una ilusión enorme, y esa era proponerle al alcalde y al gobernador, a los distintos alcaldes de Cundinamarca y al gobernador, y por supuesto al alcalde Moreno, aportar a la discusión de qué era lo que debería ser una ciudad competitiva. Entonces nos sentamos durante un tiempo largo para tener listo un pequeño documento de nuestra propia visión, de la visión del sector privado, de lo que debe ser una región competitiva en el largo plazo, competitiva y además sostenible. Y así nos sentamos pues en la tarea de hacer eso, y tuvimos varias partes. Una parte importante, grande, como de todos los factores que generan competitividad. Ahí está todo el tema de la conectividad, por ejemplo, todo el tema del papel que juegan las empresas públicas, no solo en Bogotá, sino en todas las capitales del país, en el tema de la conectividad y las inversiones necesarias que tienen que hacer para llevar conectividad a todas partes. Esa parte gruesa no me voy a detener en eso, me voy a concentrar en el otro pilar fundamental del estudio, que es el tema de la infraestructura para la competitividad. Pero la infraestructura para la competitividad, para hacer sostenible el desarrollo económico y el crecimiento de las empresas en la región. Muy bien, habiendo hecho esa introducción, quiero yo empezar, antes de entrar, a hacer como unas preguntas para contextualizar todo. Pero para eso me voy a referir como a unas gráficas. Estas son cifras del 2006, esto ya está más actualizado. Pero en el 2006, para hacerlo comparativo, la economía de Bogotá y Cundinamarca era una economía casi cercana a la totalidad de la economía del Ecuador, por ejemplo, superior a la economía de Costa Rica, superior a la economía de Uruguay, de Panamá. Es decir, es una economía, en términos de Latinoamérica, una economía importante, robusta, sólida. Si uno, por supuesto, ve esa economía de Bogotá y Cundinamarca en el país, pues se da cuenta que igualmente es una economía que aporta al crecimiento del país, a los números del país,
de manera importante. En términos de la industria, por ejemplo, Bogotá y Cundinamarca representan el 33% del producto industrial del país. Y en términos de servicios es igualmente importante, alrededor del 35%. Si uno habla de empleo, es igualmente significativo. Estamos hablando que del total de empleados del país, en la región, están empleados, ocupados, alrededor del 18% de las personas. Pues bien, todo esto para decirles que es que Bogotá históricamente ha crecido. Y si uno compara las cifras de crecimiento de Bogotá y Cundinamarca con las cifras de crecimiento del promedio nacional o de las otras regiones del país, uno siempre ve que Bogotá y Cundinamarca va creciendo siempre por encima, históricamente. Pero eso no ha sido algo que nosotros hayamos hecho porque lo hayamos propuesto, porque hayan habido políticas públicas adecuadas para decir que eso es un logro del sector público en unión con el sector privado, no. Eso ha sido así porque es una sinergia, porque ahí está el mayor grupo, núcleo poblacional del país, por nada distinto, no porque nos lo hayamos propuesto. Eso ha sido una condición que así nos lo puso la vida. Lo que hay que hacerse la pregunta finalmente es si, porque siempre hemos crecido bien, cómodamente, se han establecido empresas porque sí, si hemos crecido así siempre, significa que de aquí en adelante, Bogotá y Cundinamarca, 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero 2.600 metros más lejos de los puertos, de las fronteras, va a seguir creciendo en un entorno de la economía mundial distinto al de antes. Hoy en día no competimos con otros países, sino que igualmente competimos con otras regiones, con otras empresas en otras regiones. Bogotá va a seguir creciendo si no hacemos nada hacia futuro de manera sostenible, o por el contrario, ¿qué tenemos que hacer para que esos niveles de crecimiento verdaderamente se den? Y entonces ahí viene la tercera pregunta, y es, ¿qué debemos hacer para que esos niveles de crecimiento sean sostenibles en la región? Bueno, pues gran parte de esa respuesta pasa por el tema de la infraestructura para la competitividad. Ahí me quiero devolver a una cosa, a esto. Es que antes de venir para acá, vino un gringo acá a Colombia, norteamericano, en 1888. Y un año después, cuando volvió allá a Estados Unidos, empezó a escribir las maravillas que había encontrado en Colombia. Que las montañas son muy verdes, una biodiversidad enorme. Pero entre lo mucho que escribió, encontré este párrafo que se los quiero leer. Quizás el principal impedimento a la extensión del comercio en Colombia durante el año pasado, eso era 1888, fue la terrible condición en la que se encuentran las principales carreteras del país. Se ha permitido, por negligencia, que la carretera entre Honda y Bogotá, sin duda la más importante de Colombia, haya llegado a un estado en el cual es casi intransitable. El tiempo que se emplea en transportar bienes en esta corta distancia es mayor del que toman de Europa a Honda. Cualquier parecido con nuestra realidad actual es pura coincidencia. Eso para introducir la tercera pregunta, y es, hoy en día, dijéramos, uno ve en el país que de manera tardía, no hubiéramos querido todos que hubiera sido antes, el gobierno nacional ha empezado de alguna forma a desarrollar estas grandes concesiones del país. Entonces uno ve, por ejemplo, en Bogotá y Cundinamarca, que ya por lo menos está en estructuración, eso todavía falta mucho tiempo, pero por lo menos está en estructuración la doble calzada Bogotá con los puertos del Caribe, es decir, la Ruta del Sol. Está también con unos tiempos que se ha demorado, que uno no entiende por qué, la doble calzada Girardot, el túnel de la línea y la conexión, por supuesto, con el puerto del Pacífico. Está el enorme lío de Comsa, que ya por lo menos se ha ido solucionando para conectar Bogotá con el Valle del Río Magdalena, Portovía Grande. Es decir,
de alguna forma uno ya ve hacia futuro que la nación ha ido desarrollando estos corredores logísticos y viales de importancia para el comercio y el intercambio con los demás países. La tercera pregunta que surge es, ¿las ciudades verdaderamente están preparadas para recibir esas conexiones viales? ¿O por el contrario vamos a llegar al borde de la ciudad y ahí se va a acabar todo el esfuerzo que hemos hecho en esa infraestructura en la que invertimos? En Bogotá vamos a llegar al río Bogotá y de ahí para adelante, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bogotá y Cundinamarca se está preparando y las ciudades en el país, ayer estaba viendo lo de Cali, cómo vamos, y uno de los principales factores de preocupación de los caleños era el tema de la movilidad. Igualmente Barranquilla, las ciudades se están preparando realmente para recibir eso que en un futuro va a venir del gobierno nacional. Yo muchas veces creo que no. Y ahí gran parte empieza el debate. Bueno, por eso dijéramos tres premisas, quiero ya entrar en el tema grueso que fue el estudio solamente en la parte de infraestructura. Y para eso quiero que lo abordé, digamos, nosotros abordamos estas conclusiones, que además se las voy a contar muy general, no me voy a detener en vías, en calles, cosas de esas. Por supuesto, el estudio las contempla, el que necesite ampliar distancias, recorridos de las calles y demás, todo eso lo tenemos en un nivel de detalle muy bueno. Por supuesto, por favor me contactan y lo hacemos. Aquí quiero simplemente contar a nivel general las cosas. Quiero que abordemos, se abordó, dijéramos, ese estudio con tres premisas o fundamentos claves. El primero era, hombre, aprovechemos la infraestructura que ya tenemos. Bogotá ya tiene una infraestructura, aprovechémosla de manera adecuada. No nos pongamos a hacer unas grandes propuestas. La avenida Circunvalar que va por los cerros orientales en las que hay que dinamitar todo Monserrate para pasar. No, hagamos propuestas que sean viables, factibles. Y aprovechemos esa infraestructura que ya está. Hagamos propuestas que sean financieramente viables, que estén financiadas ya bien sea por los recursos de los cobros de valorización que se hicieron, o busquemos alternativas pero que sean viables, que sean factibles, además que tengan predios ya hechos, que tengan los corredores viales ya hechos. No nos pongamos a hacer grandes cosas, porque de esto dependía la tercera premisa, y es que pudiéramos hacerlos en un tiempo corto, es decir, 4 años, porque la dinámica de la economía no da más espera, esto tiene que ser rápido y pronto. Pues muy bien, entendiendo esas tres, dijéramos, premisas, quiero ya entrar a contarles las propuestas concretas con el siguiente mapa. Quiero dividir la exposición en 3 partes para que todos nos ubiquemos. La parte sur de Bogotá, el centro y el norte como tal. Muy bien, ¿cuáles son nuestras cosas concretas en la parte sur de Bogotá? Hoy en día la nación está entregándole pues, a los bogotanos, a la región, una vía que no ha salido mucho por los medios, pero que va a tener una relativa importancia, y es que va a conectar de donde estamos, el puerto de Buenaventura, Cali, con Bogotá, superando Soacha, es decir, sin pasar por la tortura eterna que es Soacha. Va a entregar una carretera aquí al río Bogotá. Entonces viene la tercera pregunta, ¿Bogotá está preparada para recibir esa carretera? Mauricio que aquí está, que ahora se va a dirigir a ustedes, con el que hemos hablado ampliamente con el secretario, me va a decir, sí hombre, sí, Bogotá ya ha empezado a hacer algo en la ALO, que efectivamente ya lo había hecho, pero no es nada significativo. Puede que las tractomulas o nuestros camiones lleguen, pasen el río Bogotá unos metros más adelante y ahí se quede. Pues nuestra primera propuesta es que se construya de una vez por todas la ALO que nos la llevan prometiendo desde 1964. La ALO se las voy a señalar para que todos la tengamos clara, es una vía que va a ser muy importante, o así nos la han pensado desde hace rato, que atravesaría Bogotá desde el sur, desde acá, por todo esto hasta el norte. Es decir, sería una vía que atraviesa Bogotá en su totalidad, pasando por encima del aeropuerto El Dorado. Pues bien, nuestra primera propuesta es que se construya la ALO
desde el río Bogotá, para que empate con la concesión que está entregando la Nación, hasta la calle 13. ¿Okay? Con otra premisa que ya les conté, que fue con lo que abordamos este estudio, y es, hombre, aprovechemos la infraestructura que ya tenemos. Pues esa infraestructura que ya tenemos, por ejemplo, una de esas es la avenida Ciudad de Cali, que es esta. Es una vía grande, unas especificaciones medianas, pero que sirve. Que se utiliza muy bien, para que todos nos ubiquemos, hagan de cuenta de la 26 de la avenida El Dorado hacia el norte, es decir, con un flujo de carga adecuado, algo de pasajeros, pero que no se utiliza muy bien de la 26 o de la calle 13 hacia el sur, porque acá termina en un potrero. Y además termina en un potrero sin ninguna conexión con nada. Es decir, gastamos una plata, invertimos una plata, todos, y ahí se queda porque no se puede aprovechar de la mejor manera. Entonces, la segunda propuesta en el sur de la ciudad es que se construyan la avenida Muiscas y la avenida Villavicencio, que son estas dos. ¿Qué es lo que hace eso? Finalmente, permitir una fluidez del tráfico y conectar la zona industrial de Bogotá. Es decir, la avenida de las Américas, toda esta es la zona industrial, la avenida de las Américas, la avenida Ciudad de Cali, con la LO, y permite que toda esta zona industrial tenga una salida hacia el suroccidente, hacia el puerto del Pacífico y hacia la transversal de la Sabana. Eso es en el sur, simplemente. Construir la LO sin dineros porque no existen recursos para eso. El alcalde nos ha dicho que la va a entregar en concesión. Pero además, construir estas dos vías para que conecten la LO con la avenida de las Américas y la avenida Ciudad de Cali. Estas dos están previstas hacerse en el 2015 con dineros de valorización, 2015-2018 creo. Nuestra propuesta al alcalde, a todo el mundo, es que ya que van a estar esos recursos en el 2015, inventemos alguna forma financiera para ignorar esos recursos, pero empezarlas a hacer ya, porque esto no puede esperar más. Muy bien, eso en el sur, ¿no es cierto? Ahora quiero concentrarme acá, en el aeropuerto El Dorado. Hemos gastado, bueno, no gastado, invertido $600 millones en la ampliación del aeropuerto El Dorado. La pregunta es, así tuviéramos el mejor aeropuerto del mundo, el más eficiente, allá arribita del río Bogotá, ¿lo pudiéramos aprovechar bien? La respuesta de hoy es que no. Hoy en día no existe un entorno del aeropuerto El Dorado adecuado para hacer negocios, y además adecuado para hacer negocios logísticos. Edgar decía esta mañana, o alguien decía esta mañana, que uno tenía que pasarse dando vueltas por encima de Bogotá hasta que le dieran un permiso para aterrizar. Pues bien, eso en parte se debe porque la segunda pista del aeropuerto El Dorado solamente se puede utilizar hasta las 10 de la noche. Porque el entorno del aeropuerto El Dorado no es un entorno para hacer negocios, sino para vivir. Se han gastado un montonón de plata repartiendo vidrios gruesos a los habitantes y demás, que entre otras ya los venden, ya todos los vendieron, no ha servido de nada. Hay que hacer un entorno adecuado dentro del aeropuerto El Dorado para hacer negocios. Y ahí voy a hacer un paréntesis. El Ministerio de Medio Ambiente sacó una resolución que se llama la 3600, que limita la construcción a solo el 30% en zonas suburbanas, en todo el país. Pues bien, esta zona de aquí abajo, del aeropuerto El Dorado, es una zona suburbana. Bueno, dijéramos, eso tiene unas consideraciones ambientales del Ministerio, pero no es lo mismo tener una construcción o tener unos predios en el entorno del aeropuerto El Dorado que en Huasca, que tiene una vocación ambiental. ¿Okay? Entonces, aquí, este entorno del aeropuerto El Dorado, y cuando me refiero al entorno no es solamente del río Bogotá para allá, sino también en la sabana, tiene que ser un entorno para hacer negocios logísticos, tener bodegas y que además tenga la conexión adecuada con el mismo aeropuerto. Eso frente al aeropuerto. Lo segundo del aeropuerto es que nosotros nos ufanamos y son una maravilla. Tenemos el mejor aeropuerto de carga de América Latina. Y uno entonces mira el mapa y dice, hombre, ¿la carga será que es que viene de Monserrate? Que si las flores se cultivan en Monserrate, los desarrollos industriales están en Monserrate, porque el aeropuerto El Dorado no está conectado de ninguna forma de donde viene la carga, de donde vienen las flores, que es la sabana de Bogotá. Hoy en día todos los cultivos tienen que atravesar Bogotá
o tienen que subir por la calle 13 hasta la avenida Ciudad de Cali y bajar por la avenida El Dorado. El aeropuerto El Dorado tiene que tener una conexión con la región, una conexión adecuada con la región. Nuestra propuesta para eso es que se construya, ni siquiera se construya porque ya está construida, además ya se va a cobrar con dineros de valorización. Esta avenida, que se llama la avenida José Celestino Mutis, hasta el río Bogotá, hagámosla hasta el río Bogotá, y el gobernador que la haga del río Bogotá hasta la transversal de la Sabana. Yo ahora les cuento la transversal de la Sabana. El aeropuerto El Dorado, entonces, tiene que tener un entorno para hacer negocios y unas vías que lo conecten de donde sale la carga, de donde se produce, para que se pueda utilizar de mejor manera, para que ahí sí nos sintamos orgullosos de que tenemos el mejor aeropuerto de carga de América Latina. Muy bien, viene otra, digamos, de las propuestas centrales, que es la calle 13. Yo creo que todos hemos padecido lo que es la calle 13 en Bogotá. Y volviendo a la pregunta número 3, uno llega a la concesión nacional, que llega aquí al río Bogotá, y de ahí empieza esa gran tortura. Pues bien, la calle 13 tiene, cuando uno va por la calle 13, ve que de lado y lado hay tractomulas, camiones parqueados, contenedores en la mitad, algunos lavándolos, otros organizándolos, arreglando los camiones. Es decir, ahí hay un espacio, además que es un espacio de la calle 13. Esas cifras de la economía de Bogotá, esa dimensión de la economía de Bogotá, del 2006, 2008, 2009, hoy en día está soportada con una carretera que la conecta con la región y con los otros puertos, pensada en 1950. Ya Mauricio me corregirá las cifras, pero es una cosa que no tiene las características adecuadas para soportar una economía como la de Bogotá y Cundinamarca. Pues bien, en estos 4 años es imperativo, es necesario para la sostenibilidad de los negocios y del futuro económico de la región, que la calle 13 se le den las características que soporten esa economía actual. La alcaldía, el alcalde y el secretario me dicen que es que no hay plata. Bueno, pues entonces inventémonos alguna cosa para que eso no se siga aplazando. Nosotros hemos propuesto que se entregue en concesión si no hay plata, ya que tenemos los carriles adecuados para ampliarla, que se entregue en concesión su totalidad, que se hagan unos carriles intermedios, pagando peaje para el transporte de carga y pasajeros, y unos carriles externos, además los carriles internos con las depresiones, las intersecciones adecuadas, y unos carriles externos para la gente que desarrolla su actividad productiva alrededor de la 13, o que inclusive vive en la 13, y esos carriles sin pagar peaje, ¿cierto? Pero hay que darle una solución. Esa es nuestra propuesta con la calle 13. Muy bien, hacia el norte, pero antes me quiero detener en esta línea gruesa que hay acá, que se llama la avenida la transversal de la Sabana. Hemos hablado discusión un tiempo en Bogotá acerca de cómo todas las capitales del mundo tienen unas vías circunvalares que permiten no pasar por los medios de la ciudad, unas vías periféricas igualmente. Entonces salió el gobernador diciendo alguna cosa, el alcalde otra, finalmente ya están de acuerdo. Eso es una cosa muy importante de estas dos administraciones, por ejemplo, que han realmente tenido un lenguaje común para pensar en todos estos temas de infraestructura. Pero bueno, esta vía, de alguna forma, y volviendo al tema de la infraestructura que ya tenemos, que ya pagamos, es una vía muy buena, que tiene en algunos sitios hasta 4 carriles, que se paga peaje, que está entregada en concesión nacional, pero que se usa muy poco, digamos, en términos de carga. Hoy en día, una tractomula que venga con materias primas del puerto de Buenaventura hacia una planta en Tocancipá, que se están desarrollando mucho en la 80, tiene que subir por la carretera, pasar Soacha, Tortura de Soacha, irse por la autopista sur, la avenida Boyacá hacia el norte, toda la ciudad,